Porque esos millones de kilómetros de cableado nervioso enrollados dentro de tu cráneo contienen toda la información necesaria para que tú seas tú y no seas nadie más. El conectoma es una estructura viva que cambia por dentro con la experiencia. Con lo que hacemos en nuestro día a día, crece, se expande y permite que aprendas algo nuevo a cada instante. Tú siempre eres tú, pero al mismo tiempo nunca eres igual. Imagina que tu cerebro es una montaña. Hay elementos de esa montaña que te vienen dados, como la pendiente, las rocas, la consistencia de la nieve. Esos serían nuestros genes y nacemos con ellos. Ahora imagina que coges un trineo y bajas por esa montaña. La primera vez que lo hagas, elegirás el camino más fácil en función de las características de la cima y de cómo conduces tu trineo. Si bajas muchas veces, crearás algunos senderos y a partir de entonces te costará salir de ellos. Por tanto, necesitas hacer un esfuerzo deliberado para crear nuevos caminos. Esta es la forma en la que funciona nuestro cerebro. Fomentamos comportamientos rígidos y automáticos y cuando no usamos determinadas funciones cerebrales, estas empiezan a degradarse. Mi vida dio un vuelco radical a finales del año 91, cuando a mi madre se le diagnosticó la enfermedad de Huntington. La enfermedad de Huntington es una enfermedad neurodegenerativa, hereditaria en un 50% de los casos, con lo cual el mundo se vino abajo. Yo por aquel entonces tenía 17 años, mi padre cayó en una profunda depresión, fruto de que también perdió el trabajo, se le juntó con esto, con lo cual tuve que hacer de tripas corazón, no pude en ese momento abatirme y tuve que luchar para que la casa no se desmoronase, ¿no? Tuve ataques de ansiedad, no solo era pues el sufrimiento de ver a mi madre, sino era el posible reflejo de lo que yo podía padecer unos años después, ¿no? Es una enfermedad que se manifiesta entre los 30 y 40 años, con lo cual la tristeza se juntaba con un miedo terrible. Recuerdo un ataque de ansiedad que me dejó casi sin visión y en ese momento dije, no puedo seguir viviendo de esta manera. O sigo viviendo, pero de otra manera, o no sigo viviendo. Opté por seguir viviendo. Intensamente deseé ese cambio y no es que fuera un cuento de hadas, pero sí que abrí los ojos, ¿no? Es decir, cuando tú deseas algo con intensidad estás mucho más receptivo y parece que las cosas vayan sucediendo. Tenía yo que asistir a mi madre, tenía que cambiarle el pañal, tenía que hacer muchas cosas que eran terriblemente desagradables. Cuando abrí mi mente, cuando realmente acepté lo que estaba sucediendo y vi que no se podía cambiar la situación porque era imposible cambiarla, entonces aprendí a cambiar yo. Entonces, cambiar a mi madre, asistirla, bañarla, que para mí eso era muy desagradable, lo convertí como algo positivo, es decir, sabía que estaba haciendo algo bien. Y recuerdo que la actitud de mi madre hacia mí, aunque no se podía expresar, cambió, es decir, de cambiarla primero con nervios, con malestar, etcétera, hacer algo que sabes que está bien, hacer algo que sabes que es lo mejor que puedes hacer, pues me recompensaba con una sonrisa, ¿no? Y eso realmente no tiene precio, no es magia, es inteligencia emocional. Esta asociación entre una determinada situación y una emoción permitiría al cerebro, de forma rápida, eficaz y económica, tomar decisiones y reaccionar en consecuencia, guiando hacia un rechazo si la emoción es negativa o hacia un deseo y acercamiento si la emoción es positiva. Así se establecen patrones reproducibles de estados del cuerpo que el cerebro interpreta y utiliza en su cotidiana labor de supervivencia. Hay emociones primarias como la tristeza, el miedo, la sorpresa, emociones sociales como la culpabilidad o el orgullo y emociones de fondo como el entusiasmo o el desánimo. Cada una de ellas activa varias zonas del cerebro, a veces zonas comunes para emociones diferentes, aunque el patrón es siempre distinto, a modo de un panel luminoso
donde una emoción encendería un patrón de luces específico. El panel luminoso de las emociones es el sistema de monitorización del medio interno que tiene el cerebro. Las emociones forman parte indispensable del funcionamiento del cerebro y son indisociables de la racionalidad. Neuronas espejo o la nueva ciencia de cómo conectamos con los demás. Marco Iacoboni. Desde cómo aprendemos a hablar, a escribir o a conducir, hasta por qué se revuelve nuestro interior cuando vemos el sufrimiento de otra persona, siempre están detrás las neuronas espejo, uno de los grandes descubrimientos de las últimas 2 décadas. Podríamos llegar a considerar a estas células cerebrales como la red invisible que une a todos los seres humanos entre ellos y con sus predecesores, al permitir la conexión entre las mentes y la transmisión de conocimiento y cultura mediante el aprendizaje. Ante esta serie de imágenes, seguro que muchos de vosotros os habéis removido en el sillón. Rebobinemos la secuencia. ¿Nunca te has preguntado por qué sufres de una reacción física, algo parecido al dolor cuando ves dolor en los otros? La respuesta está en las neuronas espejo, unas células del cerebro que actúan realmente como espejos, en el sentido más literal del término. Reflejan las sensaciones de los demás y hacen que las sintamos casi como si las viviésemos en nuestra propia piel. Si no fuera por ellas, no existiría el cine ni el teatro. Nadie se estremecería ante el trabajo de los actores que se besan o lloran, o acometen proezas heroicas. Tampoco existirían los libros, que nos hacen vivir vidas ajenas, ni habría seguidores de los equipos de fútbol, ni retransmisiones deportivas televisadas. Pero las neuronas espejo no se limitan a hacernos disfrutar en nuestros ratos de ocio. Nos pasamos el día intentando entender el mundo, percibiendo las emociones de los demás y simulándolas en nuestro interior. Y es que las neuronas espejo no descansan, interpretan hasta los más insignificantes detalles musculares de las personas que nos rodean, de forma automática, informándonos de cómo se sienten a cada momento. Podríamos decir que nuestro cerebro es un radar andante especializado en detectar lo que le rodea. En realidad, le importa más lo que ocurre a tu alrededor que saber quién protagoniza cada acción. Tú, como individuo, le importas menos de lo que crees. Te lo mostraremos con un ejemplo. Es evidente que para ti es muy diferente chutar una pelota que ver chutar una pelota, o que escuchar chutar una pelota, o pronunciar la palabra chutar. Pues resulta que ante todas estas situaciones se activan las mismas neuronas espejo. Para ellas, la concepción clásica de que el mundo se divide en lo que hago yo y lo que hace el resto es insignificante. Drew Westen, de la Universidad de Emory en Atlanta, Estados Unidos, afirma que hay 3 elementos centrales que influyen en el voto de un ciudadano: el sentimiento al candidato, el sentimiento al partido político y el sentimiento a las ideas que representan estos candidatos y estos partidos. Él demostró, por análisis, que los republicanos en las últimas 5 décadas ganaron más elecciones que los demócratas, incluyendo alcaldías, gobernaciones y presidentes. A su vez, él demuestra que la mayoría del pueblo americano coincide intelectualmente o racionalmente con las ideas demócratas con respecto al impuesto, a la igualdad social y a otros temas. Y él se preguntó cómo, si la mayoría del pueblo americano coincide con la ideología demócrata o con lo que los demócratas representan, perdieron más elecciones que los republicanos. La explicación es que los republicanos entienden mejor cómo funciona el cerebro, que el voto muchas veces es influido por la emoción y no tanto
por la razón. Queridos amigos, les habla la esposa del senador John F. Kennedy. En el Partido Popular somos un equipo. Queremos bajar los impuestos. Por eso pido su voto en las próximas elecciones del día 25 de mayo. Hoy te pido un voto de confianza para hacer entre todos una España mejor, social y solidaria. Ese es mi compromiso. Este es el baile, este es el ritmo, que a todos encanta, el ritmo del chino, y el ritmo del chino es el Superuruguay. Un grupo de investigadores evaluó a demócratas fanáticos y a conservadores republicanos fanáticos. Los investigadores pusieron a los participantes en un resonador magnético funcional, que, como dijimos, muchas veces en los enigmas del cerebro permite estudiar in vivo los procesos cerebrales. Se les pidió que escuchen discursos tanto de Bush como de John Kerry, el candidato demócrata a la presidencia de Estados Unidos en el 2004. Todos los participantes escuchaban discursos contradictorios de Bush y de Kerry. Por ejemplo, Bush diciendo A y a los 15 días diciendo algo opuesto. Lo mismo con Kerry. Los resultados fueron muy interesantes. Como era de esperar, los demócratas fueron tan críticos de las contradicciones de Bush como los republicanos de las contradicciones de Kerry. Cuando vieron qué pasaba en el cerebro ante estas respuestas, los investigadores vieron que las áreas racionales del cerebro estaban tranquilas, sin mucha actividad, y que prevalecía en cada una de estas respuestas las áreas emocionales del cerebro. Muchas veces, más de lo que pensamos, en forma no consciente, uno percibe cualidades de los candidatos que influye en la percepción nuestra sobre ellos y claramente luego en nuestro voto. Cuando compartimos ideas políticas con un candidato o cuando ese candidato nos gusta, las áreas emocionales muchas veces prevalecen sobre las áreas racionales en decisiones acerca del candidato, inclusive cuando ese candidato se contradice o se equivoca. Esta cualidad de ponerse en lugar de otro, de ver qué necesita el otro, se llama cognición social. Los líderes con esta cualidad cerebral son claramente los que cambiaron la historia.